TV, canales 24 y 69 UHF. Amigos televidentes, su programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. En el día de hoy hay mucho que hablar del tema nacional y vamos a presentar alguna consideración matutina de los diarios en términos de sus titulares, porque además de todo es parte de nuestra agenda en el día de hoy. Por ejemplo, vemos justamente que hoy es día martes 13 para aquellos que de alguna manera llevan esos numeritos. Algunos dicen que les da mala suerte y otros dicen que le da buena suerte. No importa, lo importante es que usted sepa que está en el martes 13. Martes 13, muchas cosas pueden ocurrir y de esas cosas no todas tienen que ser necesariamente malas o buenas. Pero lo que sí tenemos en todos los medios es el tema Roberto Rosario. Y vamos a ver, en realidad, cómo está la situación en ese sentido. En ese sentido vemos los bloques de partidos de oposición que tienen una campaña, una cruzada para que Roberto Rosario Márquez no tenga la oportunidad de ser ratificado nuevamente en la Junta Central Electoral. Y justamente aquí tienen ustedes al grupo opositor y vemos con pena a connotados dirigentes de cierta conciencia nacional en esta fotografía, unido a intereses que no son necesariamente claros, pero esa es la política en este país, es decir, que se vayan todos, dice la oposición, refiriéndose a la Junta Central Electoral, mientras que el Pleno de la Junta Central Electoral se solidariza con Rosario y critica a los Estados Unidos. Eso está detallado en el periódico Hoy. Por otro lado, también en la primera plana aparece: acusado de la desaparición de Carla Maciel, dice que le dieron 100,000 pesos para enterrar el cadáver. Ese otro caso.
que no están manejando bien las autoridades. Realmente no lo están manejando bien, o por lo menos la prensa del país no lo está manejando bien para el provecho de la sociedad dominicana. Es un caso, además de penoso, mal orientado en los medios de comunicación, porque se está haciendo de un delincuente confeso, de un delincuente sin discusión, se está haciendo una centralización de credibilidad, porque destacar todo lo que este delincuente dice sin la previa investigación es un mal servicio informativo. Pero bien, ellos dirán que ellos son los exitosos. Por otro lado, en otro periódico, el Diario Libre, dice su primer titular: la Junta Central da espaldarazo a Roberto Rosario, pero la oposición no lo quiere ni ver. Así dice el título principal de El Diario Libre. Junta Central da espaldarazo a Roberto Rosario, pero la oposición no lo quiere ni ver. En esta consideración de la oposición y no oposición, pues hay muchas cosas a considerar. El periódico El Día revela en su primera plana que Navarro busca eliminar dispersión en la educación. Una información totalmente diferente, con más sentido de positivismo que los anteriores. En el mismo periódico, en su primera plana, dice: Brutter visita al canciller. El embajador norteamericano hace una visita al canciller y sin duda alguna debemos inferir que se trató el tema de la Junta Central Electoral. Mientras que en el mismo periódico y en la primera plana también reseña que Pleno de la Junta Central Electoral pide a Estados Unidos explique caso Visa. Eso es en el periódico El Día. Y vale decir aquí por qué el embajador de los Estados Unidos no visitó al canciller antes de la ejecución contra el visado de el presidente de la Junta. Si ustedes observan, estoy tratando de decir más que Roberto Rosario, presidente de la Junta, y luego verán por qué. Mientras que en el periódico El Caribe, el primer titular dice: la Junta pide al gobierno exigir a Estados Unidos decir por qué canceló Visa. Ese es un titular con más sentido patriótico que los otros titulares de los colegas matutinos. También revela el encuentro del embajador de los Estados Unidos con el canciller dominicano. Curas apoyan que la iglesia vaya a los barrios. Peligra acuerdo final entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno. Fiscalía dice: hermanos del suplente mató a regidor.
de eso también lo tenemos en agenda. Y relanzan el Plan de Seguridad Ciudadana de Santiago. Las Fuerzas Armadas intervienen en reforzamiento, mientras que hoy concluye el plazo para aspirar a miembro de la Cámara de Cuentas. Esos son los titulares del periódico El Caribe, a quien le confiero un titular de mayor contenido que a los demás colegas del propio Caribe. Mientras que el Listín Diario trae en su primera plana su noticia más importante, reseñada y graficada, dice: Darwin lo dijo todo. Se refiere al acusado que manifestó que Carla Maciel fue sometida a un experimento rarísimo. Ellos mismos entrecomillan la palabra rarísimo. Hay 3 implicados en la muerte de la niña que andan sueltos. Ya decía que la publicación de detalles que no son comprobados puede ser un riesgo. Pleno de la Junta pide Estados Unidos explique retiro de visas, mientras la policía detiene a sospechoso de matar al regidor. En el ámbito internacional, en la primera plana del decano de los periódicos, dice: Clinton pausa en su campaña. Se refiere a doña Hillary Clinton, que por alguna razón de salud ha tenido que tomarse algún descanso, y esto ha sido muy bien aprovechado por la parte opositora. Digo muy bien aprovechado porque en los Estados Unidos la salud de un candidato a la presidencia se toma mucho en cuenta. En Siria comienza a regir el alto al fuego, mientras que en el ámbito nacional el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones casi concluye obras en el malecón. El señor Trump deseó que se recupere su opositora o su oponente, Hillary Clinton. Estas son algunos de los titulares más importantes de los medios de comunicación escritos, de los matutinos. Y ahora nosotros vamos a hacer uso de nuestra agenda propia para analizar algunos de los casos que teníamos aquí. Pero antes vamos a decirle lo siguiente, que no lo teníamos en agenda, pero lo vamos a plantear. Este señor delincuente Darwin está bajo custodia de las autoridades. Estando bajo custodia de las autoridades, produce una serie de declaraciones que en realidad entorpecen la investigación. Es decir, la publicación de esas informaciones entorpecen la investigación, si es que todavía se está investigando. Y por otro lado, señores, no dejemos que nos den espejitos por nuestra reserva moral.
Nuestra reserva moral debe costar más que los espejitos que nos presentan. Y por eso yo quiero en el día de hoy hacer no una denuncia, pero sí una advertencia. Resulta que en el caso del magistrado Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral, se han tejido y se está tejiendo una serie de madejas que realmente pueden resultar peligrosas. Y decimos esto porque tenemos informaciones y percepciones muy claras sobre el tema. En primer lugar, no hay ninguna manera para justificar que las autoridades consulares y diplomáticas de los Estados Unidos precisaban de ir a la oficina de un ciudadano para tomar medidas contra su visado, porque ese ciudadano, además de ciudadano, con su derecho ciudadano, tiene en adición una categoría que lo hace ser diferente en el marco del ciudadano común. La categoría dada al presidente de la Junta Central Electoral no es única. Todos los jueces del tribunal tienen la misma categoría diplomática que el presidente de la Junta. Y los funcionarios, altos funcionarios del gobierno tienen categoría diplomática y poseen un pasaporte diplomático visado, legalmente visado por el Departamento de Estado, el Departamento de Migración o el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esa categoría diplomática es una cortesía diplomática que se registra en el protocolo diplomático internacional. Y esa categoría, cuando se le otorga al funcionario, no se publica diciendo que el funcionario tal se le entregó su pasaporte diplomático debidamente visado. Pero tampoco ese funcionario va al consulado a buscar ese visado. Eso es un tratamiento protocolar a través de la Cancillería, en este caso la Cancillería Dominicana. Cuando usted lo nombran ministro, inmediatamente se les pide ese pasaporte y ese pasaporte se envía al consulado y ellos ni siquiera tienen contacto con el beneficiario. Simplemente visan el pasaporte. Entonces, ¿por qué el consulado tiene que ir a la oficina, que es una oficina además pública, en función para ejecutar una cancelación de visado a un miembro de la Junta, que en este caso es el presidente de la Junta Central Electoral?
Si eso no es ganas de Jota, díganmelo de otra manera. Porque bastaba simplemente en dos opciones, una incluso mal hecha, citar al señor Roberto Rosario al consulado, de lo cual seguro iba a ir por la vía de la embajada en una opción libresca, o por el otro lado, citarlo o requerirlo vía Cancillería, y en la Cancillería hacer la operación, por lo menos con su pasaporte diplomático. Ahora, ¿por qué el señor Roberto Rosario tiene que ser castigado con la cancelación de su visado personal y su visado oficial, que viene a ser el visado diplomático? Todas esos cuestionamientos están sobre la mesa y ninguno son sanos. Como no es sana la visita del embajador norteamericano al canciller después de, para tratar el caso, desde luego. Ahora, lo que sí está claro es que dentro de la trama, de la agenda del Departamento de Estado con América Latina, que sepan los gobernantes, comenzando por el presidente Danilo Medina y terminando por el último veedor, si existen, de que hay una trama permanente contra la República Dominicana envuelta en flores de colores. Eso de las flores de colores es para identificar la revolución de colores que se maneja fundamentalmente en el hemisferio latinoamericano. Que no se crea el gobierno dominicano que conjuntamente con una parte de la oposición irracional del país se está orquestando una serie de actividades conspirativas donde hay conspiradores conscientes de lo que están haciendo y donde hay ingenuos, como algunos revolucionarios que veo en la fotografía de la oposición diciendo que se vayan todos. La ingenuidad anda en toda parte. Y esa ingenuidad puede costar caro a la calidad moral, a la integridad del país. El que quiera llamarlo país, que lo llamen, porque aquí hay mucha gente que le pesa decir patria. Y le pesa decir patria por muchísimas razones. Porque aquí hay personas y grupos que trabajan en las dos iglesias, que trabajan para Dios y para el diablo. Cobran en las dos partes. Salen de la iglesia comulgando y en el frontal abordan un motor sin placa, sin matrícula, la cola de un motor en esas condiciones para ir a hacer su trabajo. Esos son parte de algunos comulgadores que usted lo ve tomando la hostia en la iglesia muy solemnemente. Entonces, esos señores y grupos que le sirven a las dos iglesias, que cobran por las dos, que vienen de la cola del motor referido y van a tocar las campanas en las iglesias y de allí salen sacristán. Esos señores y sectores están bien claros. Solo que los servicios de inteligencia al servicio del presidente de la República se hacen los amuros, los tontos, o deforman
porque en una buena parte de ellos pueden ser también cómplices o parte de la trama. Cuando hablo de una trama, para dejar bien claro de qué estamos hablando, señores, tengo información y percepción de que en el día de ayer, en la mañana, en un conocido restaurante, se reunieron varias personas y hablaron sobre el tema de que tienen que sacar a todos los jueces de los tribunales electorales y la Junta Central Electoral. En esa conversación se hablaron muchas cosas, algunas de ellas tenebrosas, y no es para meter miedo, porque no tenemos la categoría de meter miedo como algunos comentaristas, como algunos políticos, comentaristas, abogados, que han hecho de meter miedo una herramienta. Lo que sí estamos diciendo es que entre lo que se conversó allí, se tocó el tema de que a Roberto Rosario hay que reventarlo y que hay que hacerlo sacar de la Junta para enjuiciarlo. Y eso de enjuiciamiento, oigan bien de qué se trata. Se trata de levantar un expediente contra Roberto Rosario basado en una serie de acusaciones armadas en el país, pero puesta a merced de tribunales internacionales, y una vez en esa instancia llevarlo a un juez de alguna categoría determinada, producir una sentencia y obligar, en este caso al impetrante, de ir al tribunal donde dictarían prisión contra Roberto Rosario. Pero todo esto no es necesariamente contra Roberto Rosario, es contra el país, contra la república, contra la nación, contra la que una serie de ignorantes de este país están haciendo el juego, porque en eso hay altos funcionarios del gobierno que han sido los facilitadores de parte de todas esas tramas. Y esto lo estoy diciendo, si lo quieren oír, que lo oigan, pero que la opinión pública sepa cómo es el mecanismo cuando se le quiere hacer una maldad, cuando por envidia, por rencores, por diferencia política, por dinero y por muchas cosas más, es parte. Y la envidia, señores, es uno de los males más terribles en el ser humano. Hasta en el pecado está incluida la envidia. Y eso está bien claro. Lo que hemos dicho aquí es de mucho cuidado. Sabemos que los miembros de la seguridad nacional no le hacen caso a muchas cosas porque manejan más chisme que otras cosas. Pero ya lo hemos dicho. El objetivo fundamental es llevar una instancia ante la Corte Internacional para producir un efecto que permita el enjuiciamiento contra Roberto Rosario. Pero esa es una forma de enjuiciar a la República Dominicana y conspirar contra el gobierno constituido. Es una conspiración montada, ideada por sectores de la oposición y la sociedad civil
dominicana y llevada a instancias internacionales. Lo que estamos diciendo no se trata de ninguna denuncia alegre, ni mucho menos. Está bien claro lo que está ocurriendo. Y para eso tienen incluso una oficina que funciona en Nueva York con una alta personalidad que fue funcionario de primera línea del Estado federal y del Estado estatal de los Estados Unidos. Esas personas tienen senadores, alcaldes, etcétera. No se trata de una trama per se del Departamento de Estado, pero ellos sí motivan al Departamento de Estado a través de esos expedientes que arman y de una serie de influencias, y entonces llevan al Departamento de Estado lo que se produce luego como una reacción. Y eso es lo que está pasando en este momento. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre el mismo tema y otros, por considerar la importancia de esto y al menos mañana decir, yo me puedo lavar las manos, porque en este programa de sentido común, que constantemente planteamos temas y decimos y hacemos denuncias que luego en corto o largo tiempo mediano aparecen reseñadas como informaciones de primera plana en los medios. Sencillamente, con toda la humildad que mostramos, queremos también dejar nuestra responsabilidad ciudadana establecida en esta mañana, diciendo que contra la nación dominicana hay una trama armada y los ejes son bien claros, como un filósofo lo ha expresado. Nunca golpee al amo sin haber golpeado al perro. Primero al perro y después al amo. Vamos a la pausa, señor director. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETEP, uniendo el país con energía. Brindamos nuestro apoyo incondicional al bienestar de niños de escasos recursos. Verlos felices es nuestra mayor recompensa. Por eso quisimos regalarles 1000 sonrisas. Con nuestro programa Humano de Corazón, trabajamos para devolver la salud a los niños que más lo necesitan. Ellos representan la esperanza del mañana y nuestro compromiso hoy. Humano de Corazón, por niños sanos y felices.
sentido común, de verdad que en cierto modo nos preocupa, y ha sido la trayectoria de este programa en toda su existencia, preocuparse por los problemas vitales del país. A veces obviamos algunas cosas, pero hay detalles que a veces hay que insistir. Miren, queremos ser a veces bastante crudo y eso a veces perjudica. Y hoy lo vamos a hacer. Vamos a continuar, pero vamos a recesar porque vamos a seguir con el tema de la Junta Central Electoral. Pero vamos a hacer un intercalado en el caso, en el comentario. Miren, aquí hay una costumbre muy perniciosa. Es cuando ocurren hechos de cierta magnitud donde se involucra cualquiera de los partidos o miembros de un partido importante, inmediatamente el otro recurre al tema de que ese es del partido tal. Y así sucesivamente arman una serie de detalles que le sirven o lo utilizan para razones políticas, aún siendo hechos de carácter puramente delincuencial. Si un funcionario del gobierno comete una barrabasada delictiva, la oposición se alegra inmediatamente y se convierte incluso en protectora del delincuente. Porque hay que insistir que se trata de un hombre del gobierno o de una persona del gobierno. Se constituyen en abogados de defensa de ese delincuente. Pero asimismo hace el gobierno, o la gente del gobierno, cuando de la oposición cometen una barrabasada delictiva. Y esto viene al caso porque cuando no somos suizos y del lado del gobierno hay una enorme cantidad de delincuentes y en la oposición hay una cantidad de delincuentes y en participación ciudadana hay una cantidad de delincuentes y en la sociedad en general hay una cantidad de delincuentes y en los comunicadores y periodistas hay una cantidad de delincuentes y en los grupos armados hay cantidades de delincuentes. Es decir, donde quiera que hay una concentración de dominicanos, para hablar, porque estamos en República Dominicana, si estuviéramos en otro lado, dijéramos de otro país, pero donde quiera que hay una concentración humana, hay delincuencia. El día pasado, producto de una acción delincuencial, ultimaron a un regidor del PRM en la zona oriental. Esa persona, yo lo conocía, nos saludábamos con afecto cuando nos encontrábamos. Un luchador viejo de la comunitario que fue electo regidor. Me refiero a Catalino Sánchez. Regidor por el PRM
en el ayuntamiento de Santo Domingo Este. Pues Catalino Sánchez fue ultimado de una manera brutal, de una manera propia como lo hacen los sicarios, montado en una motocicleta de esa que hemos descrito muchísimas veces. Y le arrancaron la vida al regidor. E inmediatamente hubieron rumores y se habló de que ese regidor componía un punto importante en la composición de la sala municipal y que no le convenía a la gente del gobierno porque ese regidor tal o cual cosa era. Así inmediatamente se trató el caso, a tal extremo de que hubieron acusaciones, no sé si formales, pero hubieron acusaciones contra personeros del Estado Dominicano. ¿Qué pasa, señores? Muy sencillo. Un regidor, un alcalde, tienen los llamados suplentes. Es decir, una persona que ha sido electa o elegida o designado como suplente de este funcionario municipal. Y ese suplente ocuparía el cargo si por cualquier razones el titular queda impedido de ejercerlo. Y una impedimenta está implícita en la muerte del funcionario. Pues muy bien, partiendo de una máxima jurídica que dice que para investigar un crimen hay que analizar varios factores. Si es un hombre, hay que buscar detalle de faldas o detalle de dinero, la femme o l'argent. Se trata de una expresión francesa que define principio de la investigación. En otras palabras, ¿a quién beneficia el muerto? Cuando un crimen ocurre, los detalles que hablan en la investigación es a quién o a quiénes beneficia. Se descartó que no hay un problema de falda, como dice el francés, la femme, o se descartó que no hay problema de l'argent, que es el dinero. Entonces, vamos a ver los otros intereses. ¿A quién beneficia? ¿Quiénes heredan al muerto? Lo heredan los sobrinos, los hijos, etc. Entonces, son la parte que se investigan. Y al investigarse, pues se llegan a conclusiones que a veces son muy tristes por lo fatales que han sido y por la cercanía de sus ejecutores. Pues bien, resulta que en el caso de Catalino Sánchez, de acuerdo a las informaciones, quien ejecuta a Catalino Sánchez es nada menos que un hermano del suplente de Catalino Sánchez. Es decir, un hermano del que se beneficiaría por la impedimenta, en este caso por muerte, de como funcionario del ayuntamiento, es un hermano
del ejecutante. Qué casualidad, ¿eh? Podríamos dejarlo ahí y fue pura casualidad. Pero las casualidades también tienen su punto de análisis. ¿Sabía el hermano suplente que la muerte del funcionario le favorecía? Claro que sí, lo sabía. El que hoy es virtualmente regidor es el suplente. Y él sabía que desapareciendo o enfermando o renunciando, el titular le tocaba a él. Claro que él lo sabía. Otra pregunta sería, ¿y sabía el suplente que su hermano ejecutaría al titular? Eso no me atrevo a decirlo, pero lo dejo a la casualidad. Y la casualidad es que ocurrió que ese hermano ejecuta al titular y el hermano va entonces a ocupar el puesto titular. El que quiera escribir una novela, ahí hay un buen tema. O hacer un cortometraje, un documental o una película. Ahí está el guión. Entonces, vuelvo a lo anterior. No siempre es necesario inculpar a un opositor de una acción delincuencial contra alguien, porque en este caso y en otros más, que no lo quiero referir porque son casos que están ahí, son problemas internos de las mismas organizaciones, llámense como se llamen. Pero es mucho más fácil para confundir las investigaciones y para hacer una serie de diabluras, decir, fue de otro partido, fue de otra parcela política. Y no es así. Lo que se ha comprobado es que los actos de violencia contra funcionarios que tienen que ver asuntos políticos son intrigas internas, como es la intriga interna que hay contra Roberto Rosario, que funcionarios del gobierno motorizan por intereses mezquinos acciones contra el titular de la Junta Central Electoral. Y eso todos lo sabemos, o mejor dicho, mucha gente lo sabemos. Los organismos de inteligencia que averigüen que van a llegar por el lazo, llegan a la vaca. ¿Quiénes son los que se han prestado para facilitar una serie de tramas conjuntamente con la embajada americana? Probablemente por varias razones. Varias razones son. No la voy a citar esa varias, pero la sabemos, ¿eh? La sabemos bien claro. Y el que tenga el valor de definir o autodefinirse, que lo haga. Que lo haga, que por suerte estamos en los tiempos donde se admite y se protege a toda preferencia. Sea porque usted tenga una preferencia, hoy en día no necesariamente se le va a reprimir, pero tenga el valor de defender su preferencia.
sea política, deportiva, lo que sea, defiéndala, personal, en fin, y déjese de estar buscando aliados para esconder su preferencia por un lado y establecer ventajas por el otro. Vamos a la pausa, señor director. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, en final del programa hemos hablado bastante sobre temas interesantes. Ojalá que cada uno de ustedes yo me haya dejado entender de ustedes. Pero hemos tocado temas de mucho interés y muy delicado. Y lo hemos hecho con la responsabilidad que nos caracteriza. Y no vamos a hablar más del tema porque ya la otra parte le corresponde a otros. Y no estamos autorizados para la otra parte. Para lo que sí estamos autorizados es para decir que en el país, indudablemente, se necesita sembrar más responsabilidad. Se necesita plantar el árbol de la verdad. Se necesita plantar confianza. Se necesita rescatar orden público. Para todo eso se necesita una base fundamental, la educación ciudadana. Se habla de educación, es una evasión en muchos casos. Incluso muchos funcionarios y personalidades hablan no de la educación, están evadiendo la responsabilidad. Porque utilizan un sentido positivo para ocultar otra maldad. Y queríamos decirles a ustedes que los políticos, la sociedad civil, las comunidades deben enfocarse en la búsqueda de estudios profundos y crear organismos, crear asociaciones, instituciones que se entronicen en la educación, asociaciones, institutos, etcétera, que sirvan de ejemplo y que pongan por delante un marco educativo que siembre el futuro del país. Y en ese sentido, recientemente nació el Instituto Antillanista. El Instituto Antillanista es un instituto que bajo la figura egregia de Gregorio Luperón estará en todo el país y las Antillas sembrando el árbol de la educación,
sembrando la costumbre, la formación del individuo, sea político, comunitario, no importa. El Instituto Antillanista ha nacido y pronto ustedes sabrán detalles de ese instituto y podrán ser parte de él, porque aquí hay que incursionar en todos los sectores sociales y políticos del país. En ese sentido, tenga en cuenta que es importante usted participar en todas las actividades que sean de producto, que sean importantes para la formación y sostenimiento del crecimiento de una nueva sociedad. Así bien, que sentido común le deja a ustedes en esta mañana informaciones, temas y posiciones que serán de alto interés. Por lo que nos toca, hemos concluido y mañana estaremos a la misma hora con ustedes. Hasta entonces.